porque ya empieza a dar esos primeros visos de para dónde va. Y yo creería que un resumen que uno podría hacer después de lo que ha pasado hoy, que el tema del empalme, los anuncios del presidente electo, escuchando ya el detalle del contexto que nos da el ministro del Interior designado, que es el hombre de la política, uno puede decir que aquí lo que hay es un timonazo además bien radical con respecto a lo que venía haciendo el gobierno en los últimos 4 años en materia de seguridad, en política energética, en el tema también, si se quiere, del relacionamiento con las regiones, con este empalme regional. No, sin lugar a dudas, Paula, hay un timonazo y ese es el timonazo que esperaban los electores del presidente electo, perdón por la redundancia, Abelardo de la Espriella, pero también el timonazo que esperaba la oposición si ganaba Abelardo de la Espriella. Creo que a nadie sorprende que las directrices y los vectores que orientan las decisiones o por lo menos las iniciativas políticas que habrá que ver cómo se concretan en decisiones del próximo gobierno, pues van a marcar el curso justamente de ese gobierno. Tenemos, por supuesto, que circunscribirnos al ámbito del ministro del Interior, el doctor Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, pero como es una figura tan importante dentro del gobierno y como es uno de los 2 o 3 figuras claves del gobierno que han sido ya designadas, más adelante vamos a hablar de alguna otra de gran importancia, pues entonces había que preguntarle absolutamente de todo. Y creo que aquí hay 2 dimensiones, una muy propia de la cartera del Interior, que es la relación con la oposición, por supuesto. Y allí, bien lo decía Paula, hay un viraje importante al definir, aquí va a haber un esquema gobierno-oposición. Ustedes dirán, pero pues si así era gobierno-oposición también en el gobierno del presidente Petro. No al comienzo. Ustedes se acuerdan que al comienzo del gobierno del presidente Petro hubo un gabinete más o menos variado, un gabinete con figuras de centro, centro-izquierda también, de las cuales después el presidente Petro renegó y renegó y renegó hasta más no poder, que fue cuando verdaderamente se convirtió en un esquema gobierno-oposición. Pero ese comienzo, con gran importancia en el ámbito legislativo, porque fue el primer semestre del gobierno del presidente Petro, que fue a la larga el segundo semestre del año 2022, fue cuando se pasó la reforma tributaria, uno de los grandes logros legislativos del gobierno del presidente Petro. Allí hubo cooperación, llamémoslo constructiva, con distintos sectores y después se rompió por completo esa cooperación y se volvió un gobierno claramente de izquierda, mucho más definida, mucho más marcada y el resto oposición. Aquí de entrada vamos a arrancar con un esquema gobierno-oposición, ustedes oían al ministro Lara. Y lo segundo, la segunda gran reflexión que hay aquí tiene que ver con, en ese esquema gobierno-oposición, ¿qué va a pasar con el presidente Petro? Hoy presidente Petro. ¿Va a ser jefe de la oposición? Ahí tenemos un debate, ahora más adelante en el noticiero lo vamos a profundizar acerca de si es Iván Cepeda o el presidente Petro el jefe de la oposición, pero sobre todo, ¿hasta dónde puede llegar el ímpetu del gobierno de Abelardo de la Espriella para jalar la pita a ver hasta dónde llega el involucramiento del presidente Petro en decisiones que en la normatividad doméstica son traición a la patria, que es darle a grupos al margen de la ley, sin un marco legal adecuado, una serie de gabelas que incluyen el debilitamiento de las instituciones. Pero segundo, si eso se lleva a la justicia de Estados Unidos, si eso constituye de alguna manera una causal para pasar a un tipo de imputación, sí o no. No sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero esa podría ser la ruta que siguiera el curso de unas tensiones entre gobierno y oposición. No nos adelantemos, ustedes ya oyeron al ministro del Interior diciendo, pues esto va hasta aquí, esto es así, esto es así. Llegarán los nuevos funcionarios, Paula, y televidentes de Cancillería, de la cartera de Justicia, aclararle a uno algunas de estas inquietudes. Por ahora le tocó al ministro del Interior ponerse a responder estas inquietudes que están en la cabeza de todos los colombianos. Tiene usted razón, uno le hace preguntas como si fuera el ministro de Defensa, como si fuera el canciller, como si fuera todo. Todas. Y bueno, él responde de todo un poquito en un gobierno que apenas va a arrancar. Sí, pero está sintonizado sin duda con el presidente, yo creo. No, sin lugar a dudas, tiene todo en la cabeza.